La nota periodística. Bienvenido. Quédate a ver este video para que aprendas todo lo relacionado a este tema. Pon mucha atención. Comenzamos. ¿Sabes qué es la nota periodística? La nota periodística es un relato breve y objetivo acerca de un acontecimiento o situación actual y novedosa que genera interés en la población a la que se dirige el medio. Es uno de los formatos periodísticos más empleados. Se centra en dar a conocer información actual y de interés social, político, económico, deportivo, entre otros. En su extensión debe explicar qué, quién, cuándo, cómo, dónde, por qué de aquello que describe. Por lo tanto, la nota periodística reúne y presenta la información tomando en cuenta los aspectos más destacables de la noticia y debe seguir una estructura que le permita presentar la información de manera eficaz. La nota periodística es un texto informativo breve que narra hechos de interés público, actuales y veraces, es decir, que son reales. Sus principales características son las siguientes. 1. La objetividad. La información debe ser presentada sin opiniones personales del autor, manteniendo un tono imparcial. 2. Debe tener claridad y precisión. Los datos deben ser concretos, concisos y claros para facilitar su comprensión. 3. Debe ser actual, es decir, tener actualidad, informar sobre hechos recientes o de relevancia inmediata. 4. Veracidad, es decir, el contenido debe ser basado en hechos reales y comprobables. 5. Estructura. Sigue el esquema de la pirámide invertida, donde la información más importante se presenta al inicio para luego profundizar en detalles. 6. Lenguaje directo. Utiliza un estilo sencillo, accesible y directo para llegar a un público amplio. 7. Fuentes confiables. La información se sustenta en datos de fuentes verificadas, como declaraciones oficiales, testigos o documentos. Estas características hacen de la nota periodística una herramienta clave para informar al público de manera eficiente y clara. Ahora te hablaré acerca de su estructura. La nota periodística tiene una estructura específica que permite presentar la información de manera clara y organizada. Entre ellas tenemos primero al titular o el título, que es una frase breve que resume lo más importante de la noticia. Debe ser impactante y captar la atención del lector. Número 2. Un subtítulo. Y este puede ser opcional, es decir, se puede incluir o no. Este complementa el título dando más detalles o contexto sobre el hecho principal. 3. Debe tener un lead o entrada. Este es el primer párrafo y debe responder las preguntas clave del periodismo. ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde y si es posible, por qué o para qué? Es la parte más importante, ya que resume la noticia en pocas líneas y busca enganchar al lector. 4. Cuerpo. Este desarrolla la información presentada en el lead, añadiendo más detalles, antecedentes y contexto. Aquí se incluyen citas de fuentes, testimonios de testigos o expertos y explicaciones sobre el hecho. A medida que se avanza en el cuerpo de la nota, los detalles son cada vez menos importantes, siguiendo el principio de la pirámide invertida. También tiene un cierre, y este de igual manera puede ser opcional como el subtítulo. Puede incluir un dato adicional, una cita final o una conclusión que dé cierre al texto, aunque en muchas notas informativas no es necesario un cierre formal. Y de igual manera, incluye fotografías. Estas deben ser tomadas del suceso ocurrido o debe ser referente a lo que se está hablando. En resumen, la estructura de la nota periodística está diseñada para que el lector obtenga lo esencial rápidamente, con la opción de profundizar en la información si les interesa. Para elaborar una nota periodística se deben seguir una serie de pasos que aseguren la precisión, claridad y relevancia de la información presentada. Ahora te presento los pasos para elaborarla. Número 1. Primero debes seleccionar el tema. Aquí debes definir el hecho noticioso. Identifica un acontecimiento reciente, relevante y de interés público.
También debes verificar la actualidad. Asegúrate de que el tema sea oportuno y esté en el interés de la audiencia. Número 2. Hay que investigar. Recopilar información. Para ello, reúne todos los datos necesarios sobre el hecho respondido a las preguntas clave, que son qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. También debes consultar fuentes. Busca información de fuentes confiables como declaraciones oficiales, testigos expertos, documentos o reportes. Y de igual manera debes verificar datos. Asegurarte de que la información sea veraz y corroborada antes de incluirla en la nota. 3. Hay que organizar la información. Después de haber investigado y recabado toda la información, hay que organizarla. Para ello, hay que priorizar la información. Coloca los datos más importantes al principio, siguiendo la estructura de la pirámide invertida. Después identifica las citas relevantes. Si tienes declaraciones o testimonios, selecciona las más significativas para el desarrollo de la nota. 4. Hay que escribir el titular. Hay que ser claros y concisos. El título debe resumir el hecho más importante en pocas palabras y también debe atraer la atención. Para ello, utilizar un lenguaje directo que invite a leer la nota. 5. Redactar el lead, o también conocido como entrada. Debe incluir información que responda a las preguntas clave: qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué en las primeras líneas. Y también debe ser breve y directo, ya que el lead debe resumir la noticia en uno o dos párrafos. 6. Posteriormente debemos desarrollar el cuerpo. Aquí debemos ampliar la información. Proporciona más detalles sobre los hechos, ofreciendo antecedentes y explicaciones que den contexto. También hay que citar fuentes. Introduce citas de expertos o testimonios de testigos para dar mayor credibilidad y perspectiva. También debe seguir la pirámide invertida. A medida que avanzas, incluye información menos relevante o más detallada. 7. Hay que concluir, pero esto, recuerda, es opcional. Debes cerrar con un dato reflexión. Algunas notas periodísticas pueden terminar con una conclusión que deja una reflexión o dato adicional, aunque no siempre es necesaria. Y 8. Hay que revisar y corregir. Para ello debemos verificar la precisión, revisar que todos los datos sean correctos y que no haya errores en los nombres, fechas o cifras. De igual manera hay que corregir el estilo y la gramática, asegurarse de que la redacción sea clara, directa y esté libre de errores gramaticales u ortográficos. Por último, el 9 consiste en publicar o difundir. Aquí hay que seleccionar el medio, dónde y cómo se difundirá la nota. Pueden ser medios digitales, impresos, etc. De igual manera hay que ajustar el formato, asegurarse de que el formato sea adecuado para el medio seleccionado en términos de extensión, estilos, etc. Siguiendo estos pasos podrás elaborar una nota periodística completa, clara y efectiva para informar al público. Ahora que sabes todo esto, pon manos a la obra para redactar tu nota periodística. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.